Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Formación Cívica y Ética. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Soy el profesor Edrey Aguilar Alvarado. En esta ocasión reflexionaremos sobre el tema Conozcamos cómo funciona el Estado democrático. Lo que aprenderemos en esta sesión deberá servir para mejorar la calidad de vida de ustedes y de su familia. Constantemente escuchamos hablar de la democracia en las calles, en los noticieros, en algunos programas de TV, y es más marcada esta tendencia cuando alguna votación se acerca. Sin embargo, ¿tenemos conocimiento pleno de lo que es la democracia? Sabemos que etimológicamente hablando, la democracia viene de demos, pueblo, kratos, gobierno, o sea que se trata del gobierno del pueblo, o un gobierno que representa y hace cumplir la voluntad del pueblo. Pero a veces también escuchamos que se habla del Estado como si se tratara de alguien que pueda hacer algo y cometer errores. En sentido estricto, el Estado es la entidad integrada por un conjunto de instituciones que rigen un territorio. Entonces, el Estado democrático debe conjuntar las decisiones colectivas, reconociendo los derechos y las opiniones de toda la ciudadanía. Pero ya lo veremos con más calma y detalladamente. Mientras tanto, preparen sus materiales y recursos que facilitarán el registro y desarrollo de las actividades, así como la toma de notas que serán de gran ayuda para la comprensión de los contenidos de la sesión. Tengan a la mano su cuaderno. Si tienen discapacidad visual, dispongan de sus hojas Leyer, punzón y regleta. Antes de empezar, me gustaría recordarles la importancia de no bajar la guardia ante la pandemia. Lávense las manos frecuentemente, eviten tocarse la cara y, si es posible, no salgan de casa. Si deben hacerlo, tomen las precauciones necesarias antes de salir y al regresar. Cuídense y cuiden a las y los demás. Sin Estado de Derecho, no existe democracia. Por ello, el tema aparece como un punto relevante en la agenda de los procesos de transición, normalización y consolidación democráticas. Por supuesto, un Estado de Derecho no se da por generación espontánea, ni depende solo de la voluntad o decisión de algún actor político en particular. Su construcción es un proceso que involucra a todos los actores políticos relevantes y a la ciudadanía. El Estado de Derecho tiene que ver con el reconocimiento legal de derechos y responsabilidades de las personas, las y los gobernantes y las instituciones. Pero hay algo más. El Estado de Derecho se expresa y realiza también en la definición y el funcionamiento efectivo de las instituciones, así como en la cultura y las prácticas políticas de los actores. Es una plataforma compartida que previene y en su caso castiga las arbitrariedades de la acción política, a la vez que ofrece certidumbre y orden políticos, orden que puede cambiar, ya que el Estado de Derecho democrático brinda los espacios y los procedimientos legítimos para la libre confrontación de los proyectos y los programas políticos que buscan dotar de contenido sustantivo a los regímenes democráticos. De esta forma, el Estado de Derecho democrático está abierto al pluralismo, la tolerancia, el cambio social. Como sabemos, las leyes sociales son producto de la acción de las personas y por más firmemente establecidas que estén, pueden ser transformadas por la propia acción humana. Aquí nos referimos a las leyes del derecho que organizan y regulan el comportamiento de los individuos en sociedad. Así podemos considerar el derecho como un conjunto de normas a las que llamaremos leyes, que rigen la actividad humana en sociedad y cuya inobservancia amerita algún tipo de sanción. Las normas de derecho tienen la función de organizar la vida colectiva, garantizando el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones que la sociedad impone a sus miembros. Históricamente, es casi imposible encontrar algún tipo de sociedad que carezca de un sistema de derecho, también llamado jurídico o legal, toda vez que la coexistencia social exige ciertos principios de conducta que la ordenen y regulen. Pongamos dos ejemplos. Tal vez han escuchado una frase que dice, no hacer justicia por propia mano. Se trata de una de las normas más añejas en el pensamiento humano, la prohibición de la venganza, la determinación
de la capacidad de juzgar no puede estar en la víctima. Claro que la palabra de las víctimas es valiosa, su punto de vista, pero hay veces que las emociones no permiten ver las cosas con claridad. Entonces tendemos a hacer juicios sesgados o a extralimitarnos en el uso de la fuerza. ¿Qué dirías si alguien le roba un objeto a una amiga o un amigo? Tal vez pienses que es injusto y le ayudes a aclarar las cosas, pero ¿qué tal si te roban a ti? Si lo hace una persona muy cercana, ¿y qué tal si te acusan a ti y no lo hiciste? Una reacción posible es la ira, pero no todas ni todos nos enojamos igual. Algunas personas gritan, otras avientan cosas, unas solo se callan. Trasladar la facultad de juzgar y de castigar a una tercera persona tiene dos beneficios. Que las personas acusadas tengan la oportunidad de aclarar las cosas si es que no lo hicieron. Que las personas acusadas reciban un castigo proporcional a su falta. Las leyes son normas cuyo objetivo fundamental es regular el espacio público de la sociedad, no solo juzgar delitos. Dicho de otro modo, las leyes son los principios que permiten y promueven la convivencia de las personas como miembros de una colectividad. Las leyes no se establecen para normar o garantizar lo que un individuo puede o no puede hacer de manera independiente, sino lo que puede hacer u omitir siendo integrante de una sociedad. Tal como hemos visto, las leyes y nuestro legítimo derecho a participar en las decisiones del Estado dependen de nuestra disposición a tener una mejor sociedad. Pero debemos estructurar nuestro sistema jurídico para que pueda regular nuestro sistema democrático. De esta manera, garantiza que todas y todos participen en la vida democrática del país. Se respete la opinión y las decisiones de todas y todos los participantes. Se proteja el legítimo derecho a decidir y elegir gobernantes. Evitar la imposición por parte de cualquiera de los tres poderes que nos rigen. Anoten y respondan en su cuaderno las siguientes preguntas. ¿A partir de qué edad podemos participar en la vida democrática de nuestro país? ¿Cómo se llama el documento que nos faculta para poder tomar decisiones en la vida democrática de México? ¿Por qué es importante ejercer nuestro derecho al voto? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como toda constitución, se opone a la costumbre y la arbitrariedad como normas colectivas y establece principios generales y abstractos. Pero también la Constitución nos permite ejercer el principio de soberanía como fuente de derecho en oposición al despotismo. Históricamente, las constituciones pueden también ser legítimas o ilegítimas, pero la corriente llamada constitucionalismo solo acepta como legítimas aquellas vinculadas a un proceso democrático. En efecto, la democracia es el principio legitimador de la Constitución, entendida esta no solo como forma política histórica, sino, sobre todo, como forma jurídica específica, de tal manera que solo a través de ese principio legitimador la Constitución adquiere su singular condición normativa, ya que es la democracia la que presta a la Constitución una determinada cualidad jurídica en la que la validez y legitimidad resultan enlazadas. La democracia como método de elección de gobernantes no se limita entonces a regular el cambio sistemático y pacífico de quienes ejercen el gobierno representativo, sino que, entre otros resultados, permite la institucionalización jurídica de los principios y valores políticos democráticos. Las normas constitucionales derivan por ello su justicia del método que las ha hecho posibles, la decisión o soberanía ciudadana expresada por medio del principio de mayoría. Si se olvida esta conexión fundamental, se olvida también que la democracia es el único recurso que permite la reforma y el perfeccionamiento de las normas jurídicas por una vía pacífica y racional. Veamos y escuchemos el siguiente video para comprender mejor el tema. Al finalizar, retomaremos algunos aspectos importantes. Las sociedades cuentan con normas legales que regulan la convivencia.
Estas normas están escritas en las constituciones de los países. Si no existieran las normas, no se podría convivir en paz y con respeto. Por ello, vivimos en lo que se conoce como Estado de Derecho, es decir, un Estado que tiene leyes que garantizan los derechos de las personas. ¿Saben qué es el Estado de Derecho democrático? El Estado de Derecho se establece cuando un gobierno democrático puede poner en práctica sus cualidades. Pluralismo, es decir, la expresión de las diferentes formas de pensar y opinar. Multipartidismo, que se refiere a la posibilidad de existencia de diversos partidos políticos y garantía de los derechos y las libertades de las personas. El Estado de Derecho tiene dos características principales. Una, las leyes que le permiten regular el comportamiento de los ciudadanos y sus representantes, y le da a la Constitución la característica de ser marco legal máximo, porque las leyes regulan el funcionamiento de la sociedad. 2. El reconocimiento y protección de los derechos humanos que son representados en las libertades de los ciudadanos. En los estados democráticos se expresan las diferencias de pensamiento y se reconoce los derechos a las personas, mientras que en los gobiernos autoritarios el orden social se mantiene de forma arbitraria, sin respeto a los derechos humanos. En un Estado de Derecho democrático se da el pluralismo, el respeto y existe la posibilidad de cambio social. La pluralidad, es decir, la diversidad de formas de pensar, permite que, de manera organizada, se realicen propuestas para mejorar aspectos como la salud de las mujeres, el reconocimiento de los derechos de las minorías, el acceso a la educación, entre otros. Los derechos humanos, considerados en la Constitución, representan todos los valores para vivir en una sociedad que respeta las diferencias y que puede generar cambios sociales de acuerdo a sus necesidades. Para que las personas puedan vivir en sociedades con libertad, paz y justicia, se han reconocido los derechos humanos, que son el conjunto de facultades que garantizan su dignidad, es decir, el valor que tienen por existir. Los derechos humanos nos colocan en igualdad de circunstancias ante la justicia, el Estado y la sociedad, porque representan la esencia humana y permiten el desarrollo de las potencialidades del ser humano, independientemente del color, la raza, el credo, filiación política y condición social. Otra característica del Estado de Derecho democrático es la seguridad pública, que son las acciones que realiza la autoridad política para mantener el orden, generar confianza al garantizar la protección de las personas y de sus bienes, hacer cumplir las leyes que norman la vida de la sociedad, fomentar los valores y los principios éticos que la componen, como la solidaridad, el respeto, la igualdad, la tolerancia. La seguridad pública en una nación democrática permite a los ciudadanos ejercer sus derechos sin que se vean afectados, limitados o violados. Y en caso de que esto ocurra, la autoridad judicial debe hacer cumplir la ley sancionando a quienes la hayan infringido. En suma, el Estado de Derecho permite que los derechos humanos contribuyan al desarrollo integral de las personas en aspectos de salud, educación, identidad, libertad de tránsito, residencia y manifestación de las ideas, entre otros. El Estado de Derecho protege a los individuos y a los ciudadanos, les permiten actuar de manera libre y los cuida contra abusos de autoridades, de particulares y de los servidores públicos. ¿Y tú, cómo participas para proteger tus derechos y los de todo ciudadano? ¿Qué les pareció? Repasemos algunos puntos importantes. El Estado de Derecho debe mantener el orden, generar confianza, hacer cumplir las leyes y fomentar los valores democráticos. Sobre esta parte de la sesión, les sugiero que al terminar el tema realicen lo siguiente. Expliquen en 5 renglones en su cuaderno ¿qué son para ustedes la libertad, la paz y la justicia? Las democracias contemporáneas son sistemas políticos necesariamente representativos, a diferencia de los modelos antiguos de democracia, como la democracia griega, que convocaba a los hombres libres y decidía pública y colectivamente lo que las leyes debían ser. Aunque también hay en pequeñas localidades experiencias democráticas como las que proponía el filósofo Jean-Jacques Rousseau en el siglo XVIII, que suponía la vida democrática en pequeñas poblaciones donde todo el mundo participaba de las decisiones de la voluntad general. La mayoría de las democracias de hoy
tienen que funcionar mediante un sistema de representación, es decir, de sustitución y concentración de la multitud de decisiones políticas individuales, en la figura de un legislador o gobernante electo. En ellas, los grupos políticos organizados, como los partidos políticos o las coaliciones, representan sus programas de gobierno a la ciudadanía, quienes con su voto habrán de decidir cuál de ellas y ellos ocuparán los puestos de decisión política. Como se sabe, el mecanismo que da razón de ser al principio de representación política democrática es el principio de mayoría. En efecto, es la mayoría de las y los ciudadanos la que decide qué grupo habrá de ejercer el poder durante un periodo previamente determinado. Por su parte, los sistemas políticos autoritarios tienen la inclinación a someter, mediante la fuerza, la amenaza o el chantaje, a las y los disidentes. Los sistemas democráticos hacen ese disenso un uso para su fortalecimiento y desarrollo. Sin embargo, el disenso y la oposición no son fructíferos por sí mismos. Para hacerlo requieren estar construidos sobre la base de acuerdos fundamentales que establezcan un campo político común de acción y decisiones. Tal campo político es el que las instituciones democráticas proporcionan. En una sociedad democrática, las y los ciudadanos encuentran a su disposición los canales de expresión de sus diferencias y discusiones. Aunque para esto tienen que aceptar su sometimiento a la ley y a las instituciones que ellas y ellos mismos han avalado. Por esta causa es sumamente importante tomar decisiones informadas sobre las y los representantes en la Cámara de Diputados y de Senadores por quienes vamos a votar. Las decisiones informadas ayudan a que nuestros representantes realicen un buen trabajo aprobando o derogando leyes, en beneficio de las y los votantes. Pongan atención ahora al siguiente recurso para avanzar en nuestro tema. En México, la Constitución, las leyes, los acuerdos, las normas y los reglamentos, así como los tratados, brindan a la convivencia de nuestra sociedad protección a través del Estado de Derecho. ¿Qué deben hacer los ciudadanos para fortalecer un Estado de Derecho? ¿Qué tipo de ciudadanía necesita nuestro país para convivir mejor? La sociedad mexicana necesita que se refuercen las políticas públicas que aseguran su bienestar y garantizan el cumplimiento de las leyes. Es así como se fortalece la democracia en la vida cotidiana, pues al combatir la inseguridad, corrupción, desigualdad, pobreza y violencia que existen en nuestro país, la ciudadanía construye una buena relación con el Estado y sus representantes. Pero si la confianza en ellos disminuye, también flaquean las herramientas que alimentan la vida democrática. Por ejemplo, el diálogo, la información y la participación. Esto llega a conducir a actitudes apáticas, de indiferencia y de resignación que nos paralizan e incluso nos mantienen cruzados de brazos, por lo cual la vida democrática se debilita. Para romper con esa inercia necesitamos permanecer alertas frente a los problemas que atentan contra los derechos humanos, el bien común y el respeto y apego a las leyes constitucionales. Participar en la vida política y exigir transparencia a los servidores públicos de alto rango. En la vida personal, es decir, en la esfera privada, todos deseamos estar bien, tener una buena vida y que nuestras familias gocen de los bienes y servicios necesarios para su desarrollo integral y cuidado. Pero algunas de estas condiciones dependen de los esfuerzos y logros en comunidad, lo cual significa que son parte de los asuntos que corresponden a la esfera pública, ya que muchos de nuestros intereses personales son también colectivos. Por lo tanto, es preciso unir fuerzas para demandar el cumplimiento de los derechos. Exigir el respeto por los derechos humanos de otros es pedir respeto por los propios. Es otra manera de fortalecer la vida democrática y el Estado de Derecho en nuestro país. Las elecciones son otra herramienta para consolidar la vida democrática. A través del voto, los ciudadanos eligen a sus representantes.
Así se construye un gobierno legítimo. La vida democrática está presente en diferentes escenarios de nuestras vidas. En la escuela, la familia, con los amigos. Saber construir acuerdos y tomar parte de las decisiones que benefician a un grupo u otro es parte del aprendizaje que nos lleva a desarrollarnos como ciudadanos participativos. Hace unos días, Pedro observó cómo dos de sus compañeros molestaban a otro. Pedro no sabía qué hacer, tenía dudas. Pensó que quedarse callado era una forma de ser cómplice de los acosadores. Y quizá no era el único compañero al que molestaban. Quizá en el futuro, él mismo podría ser víctima de sus abusos. Decidió denunciar la situación, lo que solucionaría no solo el problema actual, sino uno incluso mayor en el futuro. Participar en nuestro contexto, en el que vivimos y nos desenvolvemos día a día, contribuye a solucionar problemas que pueden llegar a debilitar la estructura social. ¿Qué ciudadana y ciudadano quieres ser? ¿Qué propones para fortalecer la convivencia democrática? ¿Qué podemos retomar del video? Bueno, que todas y todos somos responsables de lo que sucede en nuestro país. Que al elegir a nuestros representantes, no evaluamos si cumplieron con sus promesas de campaña o solo votamos por tradición familiar por cualquier partido. Eso definitivamente es malo e irresponsable, pero lo peor que podemos hacer es no votar y dejar que otras y otros decidan por nosotras y nosotros, ya que no solo evadimos nuestra responsabilidad, sino que también somos parte del problema y no hacemos nada para solucionarlo. Podemos constatar que a lo largo de la historia, los cambios políticos y legales fundamentales se han formulado originalmente como disidencias o desacuerdos de ciertos individuos frente a la opinión de la mayoría o de quienes se expresan en su nombre. Con mayor razón, el Estado de Derecho, construido sobre la reivindicación de los derechos individuales, tiene que ofrecer y considerar con toda seriedad un espacio de acción para el llamado imperativo del disenso, es decir, para el ejercicio de la crítica y la oposición. Las leyes son, ciertamente, un resultado de la acción humana y, aunque en un momento dado pueden ser consideradas como las formas más racionales y funcionales que las personas hayan establecido para regular con justicia sus relaciones, nada prescribe que sean inmutables o eternas. El impulso que lleva a mejorar las leyes existentes o a sustituirlas por otras más justas proviene de los juicios morales de los individuos y debe, por tanto, ser también tutelado por los principios del Estado de Derecho. Sin este principio de tolerancia activa, las leyes corren el riesgo de convertirse en formas de dominación ilegítima. Se ajusta a la figura del Estado de Derecho una sociedad donde rige la ley, pero no se han alcanzado las condiciones generalizadas de bienestar e igualdad? La respuesta es que sí. Si dicha sociedad cumple con los requisitos mínimos de igualdad y de bienestar, debe aceptarse que se trata de una sociedad democrática, aunque eso no quiere decir que deba quedarse así. La democracia, como forma de gobierno, debe permitir que exista cada vez menos desigualdad. Solo logrando una sociedad donde todas y todos puedan ejercer sus derechos a plenitud, es que podremos decir que tenemos una democracia. El Estado de Derecho es una condición necesaria, pero no suficiente para la existencia de una sociedad justa. Aún más, existen sociedades donde algunos principios de Estado de Derecho presentan una dudosa aplicación. Sociedades donde, por ejemplo, la pena de muerte es legal. Pero si en ellas prevalecen los principios constitucionales, la ley es el principio que gobierna las decisiones que afectan a las y los ciudadanos. El gobierno es controlado tanto por el voto ciudadano como por la existencia de derechos fundamentales, inviolables, y existe una efectiva división de poderes. Si esto es así, podemos decir que se trata de un Estado de Derecho. Nada ganamos con una reprobación moral de la existencia de los grandes grupos de poder. Lo que se impone hacer es limitarlos política y jurídicamente a los principios generales de la legalidad existente y con ello impedir que el poder económico de un grupo pueda traducirse en poder político y viceversa.
De este modo, las prohibiciones del Estado de Derecho sobre el ejercicio de un poder no legítimo fundamentarían la limitación de los grupos de poder a esferas separadas y por ello susceptibles de mayor control social. Para comprender más sobre el tema, deben revisar su libro de texto y ampliar la información relacionada con el Estado democrático. Vamos por buen camino para comprender mejor los temas. Nos vemos en otra sesión donde platicaremos acerca de otros contenidos de la asignatura Formación Cívica y Ética de tercer grado, en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.